Todos bienvenidos a esta charla informativa del Bootcamp Fundamentos en Gestión y Diseño de Datos. Mi nombre es Aida Díaz y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Luis Cigüeñas, analista senior de datos en Telec S.A. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante esta sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas. Es el botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom. Y al finalizar la charla tendremos un espacio para poder responderlas. Y ahora sí, Luis, te cedo la palabra para que inicies con esta charla. Muchas gracias, Aida. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Qué gusto. Me voy a permitir compartir mi pantalla para dar inicio a esta charla que en realidad espero sea de su agrado. Espero que cada uno de ustedes pueda despejar sus dudas en este espacio de trabajo. Y pues, adelante entonces. Voy a compartir. Un momento, por favor. Acá tenemos entonces. Listo. A ver, esperemos que esté compartiendo. Muy bien. Ahora sí. Bien, como ya Zaida nos había presentado, bueno, pues mi nombre es Luis Cigüeñas, yo soy analista senior de datos, me desempeño pues ya años dentro de este entorno, de este fascinante mundo que es el tema y tratamiento de los datos, con lo cual pues nosotros vamos a poder determinar ciertos tópicos, ciertas estrategias y ciertas técnicas para poder gestionar y diseñar adecuadamente algunas estructuras para poder conseguir datos. Más allá, obviamente, de temas clásicos como, por ejemplo, ¿no? Tendremos en una fuente de datos, en un solo campo, apellidos y nombres, ¿no? Algo que probablemente no sea lo adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente yo quiero emitir un listado ordenado por apellidos paternos o de repente quiero emitir un listado ordenado por nombres, ¿no? Lo ideal sería separarlo y no solamente en dos campos que digan nombres y apellidos, sino en tres: nombres, apellido paterno y apellido materno, ¿no? Lo mismo pasa con la dirección, por ejemplo, ¿no? Una dirección, pues está mal que yo coloque en un solo campo dentro de la base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay zonas, hay predios, hay viviendas donde tenemos, pues, por ejemplo, Girón Ica 123 Lima, es cortísimo, ¿no? Pero sin embargo encontramos direcciones que tienen calle, manzana, lote, etapa, urbanización, sector, ¿no? Entonces, por allí como que se escapa un poquito referencias, por ejemplo. Entonces vemos que a la larga, cuando yo quiera sacar un listado donde me diga, yo quisiera saber cuántos clientes viven en una urbanización, ¿no? O cuántas personas viven en un condominio, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el producto que yo quiero ofrecer está referido a espacios pequeños, ¿no? Y de repente por ahí digo, no, yo quiero saber cuántas personas viven en un segundo piso. ¿Por qué? Porque el producto que yo ofrezco es especialmente para niveles de segundo y tercer piso, ¿no? Entonces, si no tengo la data separada, yo puedo aplicar estrategias de filtro, por supuesto que sí, pero lo más eficiente sería tener estructurados los datos separados cada campo como tal. De pronto, alguno de los presentes ha hecho alguna compra por internet en una de las páginas y se ha podido percatar pues que son varios cuadraditos que uno va llenando, ¿no? A veces renegamos y decimos, pero ¿por qué tan separado? Ahora que pongo por acá, que pongo por allá. Pero es la forma. ¿Correcto? Es la forma para poder, obviamente, rescatar algunos elementos. Bien. Bueno, nosotros tenemos como objetivo, obviamente, dominar el diseño y la gestión de la base de datos. Para ello, obviamente, nos vamos a capacitar en el diseño, en la gestión y en el uso, obviamente, de lo que es el SQL para realizar inicialmente consultas efectivas, consultas básicas y finalmente optimizar la administración de los datos. ¿Ok? Bien. La idea central es, ¿por qué es importante este bootcamp? Bueno, porque nosotros reconocemos el SQL como un lenguaje estándar, ¿no? En realidad la sigla significa lenguaje estructurado de consultas, ¿no? Pero obviamente SQL está presente en todos lados, en la actualidad, no solamente a nivel de base de datos, sino que también se encuentra presente dentro de aplicaciones, por ejemplo, como la hoja de cálculo, aplicaciones como Access, y en realidad una consulta clásica, que es un select asterisco from, los conocen ahora todas las personas que están gestionando datos, ¿no? Pues la idea es, primero, dominar las consultas básicas
pasando por el reconocimiento de la estructura de cada una de las tablas que corresponden a la base de datos. Obviamente, si yo tengo una base de datos, pero no reconozco, no sé qué se guarda, qué se almacena en cada una, pues voy a tener una serie de problemas y de repente voy a estar creando campos calculados cuando está guardado en alguno de los que existen en las tablas. Vamos a gestionar las funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en la base de datos, al igual que en la hoja de cálculo, presenta una serie de funciones que estén orientados a los datos, ¿no? Bueno, obviamente la hoja de cálculo, aquellos que la conocen a nivel, pues, intermedio o avanzado, saben que tiene cientos de funciones, ¿no? La base de datos también, pero trata de alguna manera de trabajar a la par, ¿no? Ahora, nosotros vamos a mejorar el rendimiento al filtrar, ordenar, optimizar el tiempo de respuesta de las consultas. La gran pregunta es, ¿por qué crear una base de datos? Bueno, lo que pasa es que nosotros creamos una aplicación informática, como por ejemplo la calculadora de Windows, ¿no? Entonces hago mis cálculos, pero luego cierro la calculadora y lo que he digitado no se guardó, ¿correcto? No se guardó para nada. Entonces, si yo creo una aplicación sin base de datos, lo que voy a tener que hacer es crear mi aplicación, ingresar mis datos, pero cuando la cierre no se va a almacenar en ningún lugar. Entonces yo tengo que preparar la base de datos para que guarde la data donde le corresponde, de una manera no eficaz o no solo eficaz, sino de una manera eficiente, optimizando los tiempos de respuesta, ya que en la actualidad ya no hablamos solamente de bases de datos locales, sino también de bases de datos remotas, hablamos de guardarlo en la nube, hablamos de diferentes aplicaciones que vamos a ir viendo a lo largo de este bootcamp. El temario, bueno, obviamente, como estaba comentando, inicia pues con darle una buena importancia o resaltar la importancia que tenemos frente a una adecuada arquitectura de datos, ¿no? Centrarnos mucho en la redundancia y tipos de datos. Con ustedes vamos a ver un término muy, muy interesante acerca de base de datos que es la normalización, ¿no? Y luego vamos a encontrar también en la inteligencia de negocios, porque el bootcamp termina con una introducción a la inteligencia de negocios, donde vamos a ver que en la inteligencia de negocios la data debe estar desnormalizada. Entonces yo digo, ¿pero para qué me demoré tanto en normalizar los datos, en evitar la redundancia, para que luego en la inteligencia de negocios tenga que volver a replicar? Vamos a explicar el por qué. Vamos a justificar el motivo por el cual se realiza esta apreciación. Y bueno, obviamente los comandos básicos que tenemos para trabajar, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver también consultas multitabla, vamos a ver cómo vincular entre uno y otro elemento, las subconsultas, y en sí, pues, una manera bastante eficiente de poder manejarlo frente a todos los elementos que tenemos para poder desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar dentro del bootcamp? Bueno, va a haber un producto, ¿no? Nosotros vamos a tener que determinar de este producto, porque va a ser un trabajo grupal, un trabajo que vamos a hacer a lo largo de este full day, pues finalmente van a presentar una estructura que realmente soporte un ejemplo real, ¿no? Por ejemplo, yo digo, un cliente tiene sus campos, ¿no? Correo, teléfono, dirección. Listo. Pero si mi cliente es tiendas Metro, ¿no? Y tiendas Metro de que le guarde todas las direcciones. Tiene más de 60 tiendas Metro solamente en Lima Metropolitana, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo haríamos para guardar 60 direcciones? Pero es un solo cliente, un solo RUC, no debe repetirse. Ah, tenemos estrategias, ¿no? De repente por ahí yo digo, bueno, quiero guardar mi historial laboral. Claro, yo tengo 12 años trabajando en la empresa, sí, pero un año y medio estuve en tal puesto, 3 años en tal puesto, 2 años y medio en otro puesto más, y desde hace 4 años hasta la actualidad estoy en un nuevo puesto. Ganaba tanto en cada puesto, entonces tenemos que crear una estructura que soporte ese histórico sin que se cruce la data entre los objetivos que tuvo cuando ingresó en un cargo a los objetivos que tengo actualmente. Todo ello va a ser desarrollado de una manera detallada y, como vuelvo a repetir, con una casuística que nos permita, obviamente, adentrarnos poco a poco a este mundo fascinante de las bases de datos. Por tanto, pues ahora vamos a finalizar este bootcamp con el tema de los índices para poder optimizar los tiempos de respuesta. Es decir, hay algunas estrategias, hay algunas funciones que cuando yo creo un código para buscar un dato, a veces el proceso demora, digamos, 20 segundos, ¿no? Para un dato.
Entonces, si analizamos brevemente, decimos, bueno, entonces para 2 datos van a ser 40 segundos, ¿no? Para 3 datos, 60 segundos. Wow, pero yo tengo 2000 datos. Entonces, ¿cuántos minutos va a demorar la consulta? Aunque no lo crean, aplicando las técnicas de optimización de consultas, un registro me demoraba 20 segundos. Yo puedo hacer que 2000 o 3000 registros, el tiempo de respuesta sea de repente un segundo más que cuando buscaba uno. Es decir, vamos a optimizarla y vamos a aprender cómo elaborar o realizar un dunning a la base de datos, cómo realizar un soporte, un adecuado control y manejo mediante este proyecto práctico que vamos a desarrollarlo todo el día. Bueno, obviamente esta charla está orientada a resolver algunas interrogantes que ustedes pueden tener. Sin embargo, el equipo también nos tiene preparado algunos otros datos que vamos a escuchar a continuación. En lo que se refiere a base de datos, obviamente con gusto para poder dar respuesta a cualquier interrogante. Bien, este es un poquito de mí para que nos puedan conocer. Ya tengo bastante experiencia manejando y liderando proyectos de datos y soluciones de programas formativos en Data Science. Y finalmente podemos notar aquí que vamos a utilizar, bueno, obviamente el WhatsApp para poder de repente interactuar con los grupos de trabajo. Vamos a usar el Google Drive como una herramienta para manejar archivos compartidos. Y obviamente nos vamos a centrar en el motor de base de datos de Microsoft, que es el SQL Server. Esta aplicación Microsoft la ofrece de manera gratuita, ¿no? Y en la misma página web lo dice, ¿no? Puede descargar una versión gratuita siempre y cuando no lo utilicemos para un entorno de producción. El término producción indica cuando ya lo estoy ejecutando dentro de una empresa, una organización. Es así como funciona este lineamiento. Muy bien. Entonces, vamos a dejar a cargo de los encargados que puedan complementar algunos aspectos básicos que pueden acompañar a este grupo. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a presentarles a Liliana Franco, nuestra asesora comercial, y ella nos va a comentar un poco más sobre los aspectos comerciales de nuestro bootcamp. Sí, hola, buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia. Les voy a comentar un poquitito igual, mañana ya les comparto más detalles como el brochure, etcétera, ¿no? A ver, me avisan si es que pueden ver mi pantalla. Se ve. Ya. El bootcamp, como lo comentaba Luis, es el bootcamp Fundamentos de Gestión y Diseño de Datos, ¿no? ¿A quiénes estamos buscando en el bootcamp? Analistas, programadores, profesionales de negocio y mandos medios que trabajan con datos, ¿no? Profesionales que gestionan base de datos en diversos formatos y reconocimiento de datos. ¿Qué vamos a aprender? Ya lo comentaba también Luis, ¿no? A dominar consultas básicas utilizando distintos conjuntos de datos, gestionar eficazmente las funciones de la base de datos, mejorar el rendimiento al filtrar, ordenar, optimizar el tiempo de respuesta de las consultas. La inversión regular es 1.500 soles. El inicio de clases es el 14 de diciembre. En realidad es un solo día, es un formato bootcamp de un solo día full day. 14 de diciembre es presencial. Trabajamos también en laboratorio. Y es, como les comentaba, bueno, ya Luis también lo había indicado, es con enfoque práctico, ¿no? Esa es la dinámica, el enfoque práctico, incluso van a trabajar un caso durante el desarrollo del bootcamp, ¿no? Que al final termina siendo ya este caso real, ya terminado y presentado y viable, ¿no? La frecuencia, bueno, es sábado 14 de diciembre, es un solo día, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, el día de mañana, a los que nos están acompañando el día de hoy, tienen un descuento especial por asistencia, ya mañana les comentaré. Y eso también les da la opción de pagarlo en noviembre y diciembre, pagarlo al contado, ¿no? Pagarlo con tarjeta y esas facilidades que también ya mañana les iré comentando, ¿no? Entonces, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Ahora sí pasamos a la ronda de preguntas. Recuerden que pueden dejar las preguntas tanto en el Q&A como en el chat para poder leerlas. Y vamos con la primera, Luis. ¿Qué nivel de conocimiento previo?
Sí. ¿Qué nivel de conocimiento previo se necesita para participar en este bootcamp? Bien, no es necesario contar con alguna lógica de programación, pero sí de pronto ayudaría muchísimo que hayan trabajado con datos. Es decir, de repente una tabla dinámica, no es obligatorio, ojo, sería ideal que hayan manejado datos de repente en Excel, ¿no? Cruzar datos de la hoja 1 con la hoja 2, armar un esquema, pero en caso no se tuviera esa, digamos, ese expertise en la gestión de datos, acá lo vamos a manejar también a un nivel de gestión. Genial, muchas gracias. La siguiente es, ¿cuáles son los lenguajes o herramientas específicas que se enseñarán? Ya, específicamente vamos a trabajar con el motor de base de datos de SQL Server, el motor de Microsoft, ¿no? Allí vamos nosotros a desarrollar primero desde la creación de las tablas, la relación de las mismas y luego obviamente el manejo de los datos para poder pues dar respuesta a ciertas interrogantes, ¿no? Como por ejemplo quiero saber el porcentaje de documentos que están pendientes de pago a tal fecha, el comparativo de ingreso del mes actual con el mes anterior y datos o requerimientos como esos. Pero sí, SQL Server definitivamente es la herramienta base con la que vamos a trabajar. Gracias. La siguiente es, ¿los proyectos o ejercicios son aplicables a situaciones del mundo real? Claro, por supuesto. Vamos a tener allí un gestor de datos. Yo voy a proporcionarles para cada grupo, ¿no? Un conjunto de datos distinto para que puedan, y al final todos se van a compartir, ¿no? Para poder, eh, digamos, analizar cómo es que en las empresas y en los diferentes rubros se desempeñan los sistemas de información. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de Enrique. ¿Se utilizará SQL o algún entorno tipo Databricks o Azure? Ya, claro. En este caso vamos a utilizar el SQL local, ¿no? Vamos a instalarlo en cada uno de los equipos. Cada uno va a tener servidor local, por decirlo así, en cada una de las máquinas va a ser servidor, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos hacer una prueba con conexión remota, pero recordemos que para hacer una prueba remota tendremos que tener el acceso del servidor remoto al que vamos a conectar. Podemos hacer la demostración. Genial. ¿Habrá alguna evaluación o algún proyecto final para medir el aprendizaje? Esa es la idea del proyecto final, del proyecto que vamos a desarrollar a lo largo de la sesión, a lo largo del full day, y al final va a haber un tiempo para que nos puedan presentar qué es lo que han logrado, si se ha, digamos, resuelto los requerimientos solicitados desde el inicio, ¿no? La idea es que el mismo grupo de trabajo, entre ellos discutan cuál es la forma más eficiente de dar solución a un requerimiento. Gracias, Luis. Y la última sería, ¿qué apoyo ofrecen los docentes o el equipo durante este bootcamp? Perdón, se cortó un poquito, ¿me podrías repetir? Y por supuesto, ¿qué apoyo ofrecen los docentes o el equipo durante el bootcamp? Nosotros vamos, como vamos a desarrollar no toda la sesión, pero sí en su mayoría por grupos de trabajo, vamos a ir a acercarnos por cada lapso de tiempo para hacer el apoyo, para hacer la sugerencia, cómo se desarrolla en un entorno real. Es decir, en los centros de datos, los analistas, los gestores de base de datos proponen algo, ¿no? No hay una única solución siempre, pero ya nosotros dentro de UTEC nos encargamos de decir, bueno, esto está muy bien, de repente te puedo sugerir que si optas por este cambio, puedes obtener tal respuesta. Si optas por la alternativa B, puedes obtener tal respuesta. Entonces, el grupo, con la capacidad de análisis, va a poder determinar cuál es la secuencia que debe seguir. Genial, muchas gracias, Luis. Esas son todas las preguntas que tenemos. Si no hay alguna otra duda de nuestros participantes, agradecemos desde ya a todos por participar en esta charla informativa de nuestro Bootcamp en Fundamentos de Gestión y Diseño de Datos. Como ya los comentaron, el día de mañana nuestra asesora se estará comunicando con ustedes. Y recuerden que pueden visitar también nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer de mi parte, que tengan todos muy buenas noches y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a Hasta luego. todos. Gracias. Gracias.